A través de Olímpica, los Char se convirtieron en uno de los grandes contratistas del país. Olímpica le provee a las entidades públicas desde una aspirina hasta uniformes. Te administra y opera desde un aeropuerto hasta un centro comercial. ¿Sabes cuántos contratos con el SENA, el ICBF, las fuerzas militares y otras entidades públicas le encontramos a las empresas Char? Más de 400 contratos. De la plata de nuestros impuestos va a parar el emporio Char más de 97.000 millones de pesos en contratos. Opinión. Y María Jimena Duzán, 7 de marzo de 2020, 6-7. La historia de una traición. Porque la Fiscalía en Colombia ya no está para destapar las cañerías por donde corre la corrupción, sino para guardarles la espalda al poder de turno y a los poderosos de siempre. Repugna leer el contenido de los audios revelados por el periodista Gonzalo Guillén, en los que aparece la voz del narcotraficante, Nene Hernández, hablando sobre un fraude electoral en favor de la candidatura del hoy presidente Iván Duque. La tranquilidad con que se ensucian las manos, el tal Nene, un narco untado de sangre, buscado por la justicia, cuyo asesinato fue resaltado por el uribismo como si se tratara de la muerte de un prestante ganadero, y la tal MD, que según Julián F. Martínez se trataría de María Claudia Daza, el brazo derecho del expresidente Uribe, demuestran la putrefacción de la política en Colombia. Pero tal vez lo que más me sorprendió fue la manera casi jocosa con que el Ñeñe confiesa que la compra de votos para beneficiar a Duque la hacen con un dinero robado a la campaña de Germán Vargas Lleras en la primera vuelta electoral. Esta confesión abre la posibilidad de que a Vargas Lleras le hayan robado las elecciones en la primera vuelta y explicaría su desplome. Solo sacó 4 millones de votos, casi menos de la mitad de lo que se esperaba que fuera a sacar. Teniendo a los Char con él, reconocidos por ser los grandes jefes de la política de la costa, lo lógico era que Germán Vargas hubiera ido a segunda vuelta. En su momento esa baja votación fue interpretada como una señal de que los Char lo habrían abandonado. Barranquilla reveló hoy una chiva política que tiene a más de uno pensativo. Con esta foto abre su página web. En ella aparecen el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, reunidos en la casa del concejal del Centro Democrático, Carlos Meisel. La versión oficial es que solo trataron temas de ciudad y no hablaron de política, sí, cómo no. Preguntas sueltas. ¿El vicepresidente Germán Vargas Lleras sabía de esta reunión? ¿Habría dado la bendición a este encuentro entre su ficha clave en la costa y el expresidente? ¿Se está cocinando una alianza? Averígüelo, Vargas. Pero a la luz de estos nuevos audios, lo que demostraría es que los Char habrían utilizado dineros destinados para la campaña de Vargas para favorecer a Duque en la segunda vuelta, como lo dice Ñeñe en los audios. Si es cierto que a Germán Vargas le robaron las elecciones en la primera vuelta, los primeros en haberlo sabido habrían sido los Char, quienes eran los que le ponían los votos, producto, muchos de ellos, de los contratos que habían sido entregados por el propio Vargas. Esta es la historia de una traición entre corruptos. Por otra parte, sigue el escándalo en Barranquilla por la presunta compra de votos durante las pasadas elecciones al Congreso de la República. En las últimas horas, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar al senador Arturo Char. Aunque el nombre de los Char no aparece en los audios, sí es evidente la cercanía que había entre el Ñeñe y Alex Char. Prueba de ello son las fotos que circulan por las redes en las que se ve a Alex Char, al Ñeñe y al Oso Yogui en el avión de la Olímpica. El Oso Yogui, cuyo verdadero nombre es Héctor Ameris,
Es el brazo derecho de Alex Char y fue vinculado a una investigación que hay en la Fiscalía contra el exalcalde de Barranquilla por haber recibido una presunta coima en el negocio de la construcción del tanque de agua de esa ciudad. A mí me lo va a decir. A mí me lo va a decir sí, cuántas veces estuve al lado de Alex Char y le abrieron investigaciones y funcionarios de la Fiscalía iban a solicitar medida de aseguramiento ante un juez y apenas el fiscal general tenía conocimiento, Vargas Lleras le daba instrucciones precisas de que engavetaran la investigación y en su efecto, en este momento cursan más de 80 investigaciones contra Alex Char y yo quisiera saber a dónde se han ido esas investigaciones. Héctor Ameris, primer plano, y al fondo Alex Char y el Ñeñe. Esta historia de la traición de los Char es un episodio que hay que empezar a desenredar y en el que está de por medio un acuerdo secreto que se habría hecho desde la primera vuelta entre el uribismo y los Char para sacar del ruedo a Germán Vargas en la primera vuelta y metérsela toda a Duque a cambio de apoyar, en el futuro, la candidatura a la presidencia de Alex Char. Y porque engavetaron esta investigación que destapó estos odios que empiezan a revelar esta historia de traición. Porque la Fiscalía en Colombia ya no está para destapar las cañerías por donde corre la corrupción, sino para guardarles la espalda al poder de turno y a los poderosos de siempre. Era mejor taparlo para que no se tendiera un manto de dudas sobre la manera como se cocinó el apoteósico triunfo del presidente Duque ni se investigara la manera como los Char pudieron haber intervenido en ese presunto fraude. Que hay muchas fotos de usted con este señor Ñeñe Hernández, audios que hemos revelado. Muchachos, a ver, hablemos las cosas como son, fotos. La gran pregunta es si el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez supo de esto y si esa era la información que él tenía en mente cuando anunció que haría una revelación sobre un gran escándalo de corrupción, pero que solo lo iba a denunciar luego de la segunda vuelta. Algo lo hizo echar para atrás porque nunca volvió a hablar del asunto. Claro que es una coima ni la hijueputa. Si para pedir un puesto llega con los pechos cacheteando el viento. No es un currículo abierto ni mostrar talento, sino mucho más. ¿Eso qué será? Que diga el fiscal. Es una coima, marica. Dejó en cambio que uno de los protagonistas de este escándalo, que era buscado por la justicia, fuera a la posesión del presidente Duque. El Ñeñe no fue un colado a esa ceremonia, como lo insinuó el expresidente Uribe. Fue como lo que era, un amigo personal y cercano del presidente, un hecho que hasta ahora no ha desmentido Duque. Los odios los engavetó el fiscal encargado Espitia y los heredó Barbosa, quien por cuenta de las revelaciones decidió desempolvarlos. Nos queda claro que la campaña de Duque tuvo una doble contabilidad y que mientras Luigi Echeverri gerenciaba la verdad oficial de la campaña, por debajo de la mesa personajes con serios problemas con la justicia, como el narcotraficante, Ñeñe Hernández, movían los hilos para agilizar operaciones de compra de votos en ciertos lugares de la costa con el propósito de que Duque ganara las elecciones de manera olímpica en la segunda vuelta. También es evidente que este fraude, que nunca se ha investigado, tiene no solo como protagonista a un difunto narcotraficante, sino a varios de los grandes clanes de la costa, sobre todo a los Char, cuyo heredero, Alex, se precia de ser un gran intocable. Y por favor, que no nos vengan con el cuento de que el uribismo no compra votos porque solo apela a los votos de opinión. Todos nos acordamos cómo los paras votaron en masa por la candidatura de Álvaro Uribe en 2002 y 2006. Muchachos, ¿ustedes por quién van a votar? Por el que diga Poncho Zuleta. Lo dicho, cuando las cañerías se destapan todo hiede. Yo no conocía al señor Ñeñe Hernández, no fui amigo de él. Todo es